Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo para cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido, y de la red de Podcast SM. Un día más, encantado de acercaros una parte de la historia, del arte, de la sociología humana, de la antropología, de todo este remix que os suelo acercaros cada semana, los lunes, que suelo subir o el equipo que me ayuda, más que yo, el equipo que me ayuda, que sobre todo es Bimba la Blanca, la que hace que lo que yo hablo se oiga y se expanda a través de las redes sociales. Hoy el título del tema propuesto es Entre retratos, religión y mitología, porque vamos a hablar de todas estas cosas cuando terminemos de recorrer lo que es la Gran Cuadrería, que nos ha ocupado varios capítulos, pero que por la importancia de las obras y por la importancia de los pintores he creído que había que desarrollar. No me he metido en la minuciosidad de ir a fondo de cada uno de los cuadros, porque eso me hubiera hecho casi hacer una enciclopedia, pero sí que os he traído y os he llevado con diversos personajes que pintaron allí y que a través del Virreinato de Nápoles llegaron aquí y que hoy están en los mejores y más excelsos museos y colegiatas y museos mayores que podemos visitar, catedrales, palacios arzobispales, en fin, todo un mundo de obras que es verdaderamente interesante y que hace que nuestro esplendor del barroco, nuestro esplendor de los grandes pintores, pues nos una de una manera más intensa, y que por eso cada vez que vayamos a Nápoles podamos, igual la palabra no es estrujar, pero sí disfrutar de lo que es la presencia de pintores que aquí también los podemos disfrutar. Estamos con el tema del carbón, que es un tema que, como veis, me parece un tema apasionante. Y uno de los recuerdos que tengo, una de las primeras veces que estaba en Londres, hay el Speak Corner, que es el lugar en Hyde Park, donde uno se sube encima de una caja y entonces cobra como si dijéramos casi poder omnímodo, y puede hablar de lo que le dé la gana. Y la primera que estuve allí, pues hubo varios personajes. Uno se subió encima de la caja y era un señor jamaicano de color, pero de color, y estuvo hablando de que él era el nuevo Mesías enviado por Dios, la reencarnación de Jesucristo, y que nos iba a convertir a todos y que nos iba a llevar a todos al reino eterno, que ya me dejó perplejo. Después subió otro señor que estuvo hablando 3 horas de lo importante y de lo que podía ser la supresión del carbón en el mundo. Y ahí, pero se tiró horas, yo iba y venía y siempre seguía el hombre hablando del carbón y del carbón, bueno, a lo que podía entender yo, que tampoco mi inglés es muy macarrónico, como decimos aquí. Pero el hombre no y ya al final cuando se bajó ahí, algunos se le acercaron y decían, me han convencido. Yo que he luchado tanto contra la Thatcher por todo el mundo del carbón, que está quitando las minas, y ahora estamos asistiendo también aquí en nuestro país a que ya no se puede sacar el carbón porque es más caro, y cuando se quema para hacer electricidad es altamente contaminante. La escoria contamina todas las montañas, en fin, es un desastre, y se cerrarán todas las minas de nuestro país, y si se hace carbón, pues se traerá de otros países. Así es el capitalismo salvaje, y así es la globalización. Y me acordaba, yo, ya la verdad, tampoco penséis que yo he vivido todo en la revolución industrial, no. Yo prácticamente no conocí máquinas de vapor de ferrocarril, salvo alguna que tenían, que de vez en cuando pasaba por allí, por el pueblo, pero que prácticamente yo creo que la tenían
las tenían por no, pues yo no sé, pues si alguna vez se caía la electricidad, alguna cosa así, pero ya había cabeceras de tren, o sea, locomotoras de diésel, o sea, que yo no sé por lo que lo movían, y había veces que había como grandes fiestas porque había una parte del ferrocarril que estaba militarizado, había destacamentos militares de trenes, o sea, había gente que iba a la mili y aprendía a mover ferrocarriles, a mover trenes, y de vez en cuando venían de estos trenes militares que llevaban, bueno, trenes militares no, en concreto eran las locomotoras a vapor militares que paraban allí y les echaban agua y todas esas cosas. No les echaban agua con esa especie de tanques que nos parecía que había en nuestras estaciones, que nos recordaban a los pueblos estos del oeste donde pasaba el ferrocarril, le añadían el agua allí para que siguiera continuando con su vapor ululando por las praderas americanas. Pues no, pero sí que existían esos depósitos físicos, incluso tenían unas grandes tomas de agua donde surtían, pero ya de la red pública, a esas gasolineras. Y es, bueno, pero ¿cómo sabéis que eran unos trenes militares? Y pues que era claro, para nosotros estaban pintados como los tigres, con esas pinturas de camuflaje que vemos en los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial, estaban así pintados y ponían ferrocarril militar o algo parecido. Yo también ahora aquí me estoy recreando la mente. Y siempre lo metían en una especie como de carriles laterales donde no tenían encima la electrificación. O sea, había las vías de tren, estaban electrificadas, tenían sus postes y estos levantaban una especie de antena imaginaros un esquí con una elevación que le iban subiendo automáticamente. Y ese esquí tocaba el cable y esa electricidad ya pasaba a la locomotora eléctrica. Pues donde no había cables era donde metían a los trenes y las tenían allí aparcados, y era donde les hacían las maniobras de llenarles de agua a los depósitos, y donde tenían como una especie donde trasvasaban también de una manera, podríamos decirlo que inteligente, todo lo que era el carbón. El carbón iba, imaginaros la locomotora, es siempre, bueno, lo habréis visto muchas veces, era como un gran cilindro, eso estaba todo lleno de agua que se convertía en vapor y movía unos émbolos que eran los que movían las ruedas, con una especie como de vástago gigante que por unas ruedas dentales era el que hacía el movimiento, y con eso avanzaba el tren. Tenía una marcha adelante, otra marcha atrás, más velocidad, menos velocidad. Eso iba, la fuerza de la máquina iba con la presión que marcaban los manómetros enfrente de donde estaba el maquinista, y tenía, como si fuera un horno de pan, una portilla no excesivamente grande de hierro, y ahí iban echando paladas y paladas. Entonces normalmente iba un maquinista y llevaba uno o dos ayudantes que eran los que paleaban, y a eso les veíamos nosotros ahí que eran militares, porque iban con un uniforme azul oscuro. Eso sí me acuerdo yo, parecido, un azul oscuro, pero más oscuro del que llevan ahora los aviadores, o creo yo. Desde luego no era un azul muy, muy, muy oscuro, y era todo eso muy, muy pintoresco. Entonces, claro, lo que les interesaba era, cuando paraban, pues una parte de lo que era la cabecera de la locomotora, que era donde había carbón, lo que hacían era palearlo hacia adelante para no tener que ir al fondo con la pala cargada. Y allí revivíamos historias del Titanic, y decíamos, pues mira, esto será, el Titanic sería así, los barcos que se hundían antes eran así, pero en vez de con una, eran con 100 como estas. Y ¡hala, exagerado! Sí, que en una película que echaron yo vi que salían 100 puertecillas de estas, y ahí nos tirábamos horas viendo y discutiendo, en el buen sentido de la palabra, todo lo que era pues el ritmo de las locomotoras prehistóricas, aquellas que se movían. Ya os digo, yo no vi que llevaran vagones, y esto es muy, muy, muy de mi niñez. Yo ya a partir del año
70 y poco ya no volví a ver nunca una... Bueno, las veo en los museos, está cerca entre, pues al lado de Loyola, en el corazón de Guipúzcoa, en Azpeitia, tenéis un museo del ferrocarril vasco donde hay algunas de las locomotoras, hay elementos de trenes mineros y de cosas así, que eran las que se puede todavía viajar los domingos en un tren a vapor que te llevan allí y se hace muy, muy bonito, muy bucólico, no va muy deprisa y puedes ir disfrutando de un paisaje maravilloso entre el río Urola y las montañas evocadoras que tiene Azpeitia, el camino de la Sao y de Cestona, con el Xoxote, que es el monte Izarraiz al lado, que cubre esas laderas éuskaras tan poéticas y que alguno de mis oyentes disfruta cada mañana y da gracias a su destino y a Dios por estar cerca de esos montes. Y así era como se vivían aquellas vivencias de trenes de este tipo y que todavía pues se pueden ver en los grandes museos de los ferrocarriles. El Museo del Ferrocarril de Madrid es muy bonito, es caro, yo no sé por qué es tan caro, es un museo caro para lo que se ve allí, pero claro, también necesitan pues mucha limpieza, mucho mantenimiento y restaurar una locomotora y ponerla en funcionamiento es muy caro, muy caro. Y había antes también trenes reales y todas esas cosas. Un tren que prepararon para que viniera la reina, me estoy acordando ahora de trenes que está en las minas de Río Tinto, un vagón que prepararon para que fuera la reina Victoria, que iba a ir a Gibraltar, de Gibraltar iba a ir a Huelva y luego iba a subir en un tren desde Huelva a Río Tinto para visitar las minas de Río Tinto, que era una de las inversiones de Inglaterra, pero una de las inversiones de la reina, porque la reina tenía muchas de las acciones de la compañía minera de Río Tinto, que era totalmente inglesa. Y voy a pasar ya al tema de hoy, porque si no me voy a montar en uno de aquellos trenes de vapor y me va a llevar a todos los sitios menos a Nápoles, que es donde andamos metidos en estos podcasts, hablando desde Caravaggio en adelante y a la excelencia de la cantidad de obras de pictóricas que tiene la cuadrería del monte del Pío Monte de la Misericordia. Y nos habíamos quedado con unos grandes cuadros, por eso he titulado Entre retrato, religión y mitología, porque también se producía la producción de pinturas de los personajes, o acabaron allí personajes que tuvieron relación de poder, de control sobre la institución, que son unos retratos de Agustino Beltrano, que son uno de ellos es que son muy grandes, que son el retrato ecuestre de Carlo di Tocco. Y este es uno de los ejemplos del siglo XVII en Nápoles de un retrato oficial hecho al modo de los grandes personajes de la realeza española. Una postura allí gallarda, montado encima de un caballo, el caballo a tamaño natural, y conecta este año Agostino Beltrano con el estilo de Máximo Stanzioni y en un conocimiento de lo que eran los cuadros que con maestría y con genialidad pintaron, por supuesto, Velázquez, pero Van Dyck también. Agostino Beltrano fue un pintor italiano del periodo barroco y un pintor, casi toda su obra circunscrita a la ciudad de Nápoles. Alumno de Máximo Stanzioni, napolitano, como os digo, y fue uno de los personajes también que estuvo muy en todas las conspiraciones, en todas las rebeldías y en todo lo que era de hacerse con el poder en el virreinato. El primer cuadro de los ecuestres de Carlo di Tocco está pintado en 1648 y luego hay otro cuadro que está pintado después, obra de Giovanni Stefano Mancha, que este ya tiene como un aire como ya mucho más francés, que uno es Carlo di Tocco y el otro es Leonardo di Tocco, que los dos están hechos al estilo caballeresco, pero como os digo, el segundo ya tiene un aspecto que parece con esas guerreras francesas y de la guerra de la independencia americana. Otras obras del Pío Monte de la Misericordia son las obras
incomparables de Cesare Francesano. Cesare Francesano, que es un pintor que va desde el año 1605 a 1651, un gran pintor activo en Nápoles durante el primer barroco, y que siguen todos ya la línea murillista. De este hombre podemos ver una gran, cuando hablo de murillista, riverista, he querido decir, una obra de ella muy valorada, de Cesare Francesano, es la que se encuentra en el Museo del Prado, que son dos luchadores, que son Hércules y Anteo, y que estuvo probablemente primero en el Palacio Real. Es una pintura que tiene mucha influencia también de Antonio van Dyck, con colores brillantes rojos y también con mucho ocre. Y a partir del año 1640, este cuadro de 1637, que está en el Museo del Prado, a partir del año 1640 su estilo ya se hace más académico y ya recibe también mucho influjo de Máximo Stanchioni y de Guido Reni. Y discípulos suyos fueron grandes pintores, que también tenemos bastantes obras en nuestras pinacotecas, que fueron Carlo Rosa, Francesco Antonio Altobello y Nicola Glizzi. Fabrizio Santafede también es un pintor que hemos visto ya varios cuadros en la pinacoteca, y había uno que está puesto también como relevante, que es un retrato de un gentilhombre del año 1590. Otro de los pintores que tiene gran referencia es Guillermo de Salermo, que hay un cuadro de la Adoración de los Magos, y otra pintura muy impactante es una obra de Drik van Baburen, que es la incredulidad de Santo Tomás. Es un cuadro grande y que te llama enseguida la atención porque tiene esos reflejos de las pieles, del tono de la desnudez de Cristo, de Santo Tomás metiéndole los dedos en la herida, en la llaga. Es una de las cosas que enseguida nos hace volver la cabeza. Van Baburen era holandés y se traslada a Nápoles, probablemente con su familia alrededor de 1599, y a partir de ahí empieza a formar parte del nutrido y importante número de pintores al servicio de lo que era la sede del reino, porque ya ha pasado de virreinato a reino. Hay un cuadro que podéis ver de él aquí en Madrid, en la península, en el Thyssen-Bornemisza, que es San Sebastián atendido por Santa Irene y su criada. Él estaba vinculado a la escuela de caraballistas, de la que fue uno de los más destacados miembros. Y a pesar del poco tiempo que transcurrió entre su vuelta a los Países Bajos y su temprano fallecimiento, pronto se convirtió en uno de los pintores más innovadores y de Utrecht, porque él trae el influjo de Caravaggio, de Italia, lo lleva a lo que es la pintura flamenca. Fue también uno de los primeros en ejecutar diversos temas mitológicos que resultaban muy sorprendentes por la monumentalidad de personajes que parecían casi una serie como de manifestaciones, por el gran número de personajes que podía poner en ellos. Otro de los maestros que nos trae la atención, que no sabemos su nombre, pero es el denominado maestro del juicio de Salomón, que es de origen francés o belga. Se conservan obras de él en la Galería Borghesa. Se le considera uno de los primeros seguidores de Caravaggio en Roma, y siempre se le ha denominado por el cuadro del juicio de Salomón como el maestro que lleva ese nombre. Otro de los pintores que llama la atención por un cuadro que hace referencia
a un tema inequívocamente napolitano, como es la decapitación de San Genaro en la Solfatara, que un cuadro de 1639, obra de Carlo Coppola, que fue uno de los pintores más activos también en el siglo XVII, y otros pintores que también están presentes, como Giambattista Bassi, que es un pintor sobre todo de paisajes y retratista, o Leonardo Cocorante, que vivió entre Nápoles entre el año 1680 y 1690, y que aparecen todos ellos reflejados en la obra de Bernardo de Dominici, Vita dei pittori, scultori e arquitectos napolitanos, donde podéis encontrar innumerables referencias a su obra. Dominici tiene varios cuadros, son todos de paisajes mitológicos, de ruinas, y otro de los autores también muy referenciados y muy del gusto de la época y de las trayectorias pintóricas es Pozzoserrato, que es Leobelli Tepuc, que es un nórdico que se traslada aquí y que se dedica a lo que es la pintura, a la pintura mitológica, a la pintura religiosa y a la realización de retratos para la eminente y amplia selección de nobles napolitanos que ponen un gran peso de su patrimonio en la adquisición de arte y en pinturas para adornar sus innumerables palacios que tienen en Nápoles. Otro de los pintores que tiene un cuadro precioso en la cuadrería es Michele Ragolia, que pinta a Jacob y Raquel en el pozo, y es un gran referenciado en todo lo que es la realización de historias bíblicas que casi, por ejemplo, estoy acordándome ahora del triunfo de David, que se le ve a David más como un personaje mitológico que como un personaje bíblico por la actitud que tiene en el triunfo cuando corta la cabeza de Goliat, rodeado por damas que están bailando alrededor de él, que podría ser perfectamente el triunfo de un héroe, casi de un dios pagano, en lo que son las representaciones mitológicas que se están haciendo en la época, con un casco guerrero de estos que nos recuerdan a los triunfos de los dioses griegos en el Apolo. También hay una serie de obras de Giuseppe Simonelli, que es un pintor activo entre el año 1650 y 1710, un San Pascual Bailón y un San Francisco de Padua, y también hay unas obras muy interesantes del maestro del Anuncio a los Pastores, que es San Juan Bautista en el Desierto, que sí que hace referencia directa a los San Juanes Bautistas que había pintado Caravaggio, reflejando pues toda la luz en la espalda del santo, que está con un cordero entre sus piernas, al cual está dando de beber con una concha. Es una alegoría perfecta y bellísima. Maestro del Anuncio de los Pastores. Otro de los grandes pintores que nos acompaña es Jerónimo Farelli, que tiene también el San Juan Bautista increpando a Herodes y Herodías, que aunque él sale como el gran... es un cuadro muy tenebrista, muy oscuro, cuesta bastante el distinguir y en ver. Nos recuerda también a todo lo que es una parte de la pintura mitológica por lo que es la representación que tiene de los personajes, de las mujeres, de las prendas, de las ropas que le acompañan, que son más propias de una mitología que de un mundo antiguo hebreo. Otro de los personajes también que hay, del cual hay bastantes obras y que nosotros en el Museo del Prado también tenemos bastantes, es Salvatore o Salvator Rosa, que tiene allí un paisaje muy bonito, muy bonito. Son mejores las marinas que tenemos, sobre todo una marina que tenemos en el Museo del Prado y que os recomiendo porque verdaderamente es deslumbrante el cuadro de la marina que hay de Salvator Rosa. También hay obras de Hendrik van Schomer
Sommeren o Sommer para algunos y para otros, pintor flamenco también que trabajó y que aparece en la vida de pintores y escultores napolitanos, y era conocido también como Enrique el Flamenco, el Flamenco. No hay grandes aportaciones de lo que es su vida y su vivencia, pero sí que nos deja estas pequeñas obras. Otro pintor reflejado, Van Pittloo, que hay un cuadro muy bello de la vista de la costa amalfitana. Ya estamos entrando en 1800, obras que Van Pittloo vive entre 1790 y 1837, y otro de los pintores que ocupa prácticamente su obra una de las salas, y que aquí tenemos bastantes obras de él, es Bernardo Cavallino, que hace una obra muy interesante sobre la incredulidad de Santo Tomás, que era una obra fechada en 1740, de las mejores que él tiene y que se encuentra en ese museo. Tiene cantidad de obras para las más importantes iglesias napolitanas, y en el Museo Thyssen tenemos varios cuadros de él. Un Lot y sus hijas es increíble el cuadro. Todas las obras de Cavallino son pues todas dignas de mención por la extraña combinación de la luz, las tendencias novovenecianas de los maestros, en particular de Anton van Dyck, de los pintores genoveses que había habido en Nápoles, y el Lot y sus hijas y la embriaguez de Noé, ambas en el Museo Thyssen-Bornemisza de Bernardo Cavallino, nos dan un curioso tratado y enfoque de unos cuadros excepcionales. Son tondos, son cuadros redondos, pero son verdaderamente valiosos e interesantes. También en el Museo del Prado hay un martirio de San Esteban muy interesante, que está con un ropaje rojo. No es el mejor cuadro de Bernardo Cavallino, pero también es un cuadro de gran raigambre, de gran prontitud y de gran esbeltez, que nos llama mucho la atención, y donde se aprecia también pues siempre un elemento final que tienen, que es el caravallismo. Hay también en la cuadrería una Santa Catalina de Alejandría, que rechazando el adorar a los ídolos, que es del pintor Giovan Battista Natali, un pintor que vive entre 1698 y 1768, otro de los exponentes del barroco menor. Otro pintor importante, Andrea Vaccaro, que es el pintor de lo que ya es denominado la escuela napolitana, con gran amistad y gran influjo con Bernardo Cavallino, y con gran influencia también de Guido Reni y de Van Dyck. Hay un cuadro de él que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es muy, muy interesante. Otro gran pintor que tiene un cuadro muy bonito, el de San Antonio en oraciones, Giovanni Battista Crepi, que es detto o llamado el Cerano, que también es uno de los pintores más riveristas, y de cuya pincel tenemos el Descanso en la huida a Egipto en el Museo del Prado, también muy bonito, un cuadro muy bonito, bueno, muy del estilo de las tarjetas navideñas. Y también en el Museo del Prado está San Carlos Borromeo con Cristo muerto, que es una obra que llama mucho la atención, porque él está como muy piadosamente inclinado hacia un Cristo el cual está mostrándole su llaga, un influjo, sobre todo para San Carlos Borromeo, de lo que es el espíritu de la Contrarreforma. Seguimos ya, para terminar, con pintores que son secundarios no malos, como Francesco Antonio Altobello, que tiene un San Jerónimo pintado en 1685, otra obra de Domenico Litero, un San Genaro y un San Baggio, un cuadro de Giovanni Bernardo Lama, que es una Sagrada Familia, un cuadro de un paisaje nocturno de Francesco Giovene, y un paisaje de caza
de Gaspar Dullet, que es un pintor barroco italiano de origen francés, que era cuñado de Nicolas Poussin, o Poussin, como le llamaban ellos. El Luigi de Luca, una alegoría de la vanidad, que es también siempre para hacer pensar a los clérigos que vivían allí. Y obras también hay varias de Antonio Sarnelli, una Dolorosa y un Cristo en la cruz, que son también dignas de ser contempladas, así como un San Juanito y un San José Niño. Estas sí que son obras más murillistas, podríamos decirlo de alguna manera. Ya de pintores más modernos, de pintores de 1840, 1860, sus retratos aquí, están Gaetano Forte, que pinta un retrato de hombre, y un retrato de un sacerdote de Domenico Morelli, que son con los que prácticamente, juntamente con Giuseppe Bonito y con algunos pintores que son anónimos y que no han sabido catalogar todavía, terminamos lo que es el recorrido por esta inmensa y bella cuadrería. Y por último deciros que en el año 1975 el Hospital Elena de Aosta, a raíz de la ley hospitalaria, ya es apartada de la administración del Piemonte y ya se pasó a ser gestionado como hospital estatal. Y el decreto del Ministerio para los Bienes Culturales declaró las colecciones del Piemonte de la Misericordia de un excepcional interés artístico y histórico. Ya las obras son de propiedad privada, pero vinculadas al patrimonio nacional italiano. Y todo lo que es una labor de hospedería y una labor de preocupación por todo el mundo de la marginalidad, el mundo de la droga, que ha sido uno de los problemas más importantes en Nápoles durante muchos años, pues se sigue de alguna manera llevando desde este Piemonte. Un Piemonte al que nos acercamos ya hace unos cuantos podcasts, atraídos por el gran cuadro de las obras de misericordia. Y una institución que desde sus aciertos y desde sus errores sigue prestando un servicio público de gran prestigio a la ciudad de Nápoles aún hoy en día. Hoy hemos andado entre retratos de personajes, los grandes retratos de los Tocco, con cuadros de religión de diversos autores y con muchas obras de mitología, fusión entre religión y mitología. Grandes personas que hicieron, vuelvo a repetir y perdonadme la redundancia, que hicieron enorme el gran Piemonte de la Misericordia. Hasta aquí un día más y encantado de haberoslo podido acercar, Juan Carlos González en Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros